Les damos la bienvenida a Centro Sefarat Israel, su casa. Algunos ya la conocen aquí, son miembros, parte ya de esta casa. Y quería, en primer lugar, agradecer al embajador Andreev, al señor Andreev, el embajador de Bulgaria. Queríamos agradecer a la Embajada de Bulgaria por organizar este evento que con tanta ilusión llevamos preparando, también al conferenciante que ahora presentaré, a Marcel Israel. Era una deuda pendiente que teníamos con la Embajada de Bulgaria, con el pueblo búlgaro, con motivo del 80 aniversario de la salvación de casi 50.000 judíos en Bulgaria, como ustedes saben. Gracias a la acción de la sociedad civil y funcionarios del Estado, Centro Sefarat Israel y la Embajada de Bulgaria en España organizan esta conferencia que correrá a cargo de Marcel Israel, expresidente de la Comunidad Judía de Bulgaria, descendiente de superviviente de Holocausto y especialista en estudios de la Shoah. Marcel Israel, yo quería decir que además de ser judío sefardí, habla ladino, habla un montón de idiomas, pero sobre todo también habla ladino, es un gran especialista no solo en los judíos de Bulgaria, sino también en judaísmo, y siempre es un placer contar con él, es un gusto siempre escucharle. También saludamos a las personas que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Y sin más, le voy a ceder la palabra al embajador de Bulgaria, el señor Alexei Elenkov Andreev. Por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estimada señora Méndez, estimado señor Marcel Israel. En 2023 conmemoramos el 80 aniversario de la salvación de los judíos búlgaros durante la Segunda Guerra Mundial y rendimos homenaje al valor y a la integridad moral de los políticos, oficiales, clérigos, administradores, intelectuales y ciudadanos de pie búlgaros que lo hicieron posible. Este acto de valentía y tolerancia en medio de los horrores de la Segunda Guerra Mundial es una enorme fuente de orgullo nacional para todos los búlgaros. En la realidad, porque ni uno solo judío búlgaro fue deportado a los campos de exterminio nazis ni asesinado en Bulgaria por su religión o etnia. Toda la comunidad judía de Bulgaria, unas 50.000 personas, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Bulgaria es el único país de Europa continental en el que la comunidad judía creció de forma natural, por nacimiento, no por inmigración, durante la Segunda Guerra Mundial. Los registros históricos muestran claramente también que durante la Segunda Guerra Mundial el Estado búlgaro facilitó intencionadamente el tránsito de judíos de Europa Central y Oriental que huían del terror nazi. Las embajadas y consulados búlgaros expidieron cerca de 15.000 visados de tránsito a judíos que huían de otros países. Bajo la amenaza de 500.000 de soldados alemanes en sus fronteras, Bulgaria se vio obligada a abandonar su neutralidad y unirse al eje el 1 de marzo de 1941. A pesar del alineamiento de Bulgaria con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y de la adopción bajo su influencia de legislación antisemita, la sociedad búlgara siempre conservó una tolerancia profundamente arraigada y el antisemitismo nunca contó con la simpatía general. Los judíos búlgaros siempre han sido parte integrante de la sociedad búlgara. Muy tradicionalmente han gozado de gran estima y aceptación en todas las esferas de la vida pública. Los judíos búlgaros sí que tuvieron la oportunidad de participar en pie de igualdad con sus compatriotas en las luchas por la liberación nacional y la unificación y contribuyeron en gran medida al desarrollo de Bulgaria. La salvación fue el resultado
de la masiva oposición de la sociedad búlgara a la prevista deportación de los judíos búlgaros a los campos de exterminio, lo que permitió al gobierno búlgaro resistir la presión de su omnipotente aliado alemán. Los búlgaros recuerdan con especial dolor el trágico destino de los 11.343 judíos procedentes de partes de la entonces Yugoslavia del Norte y de Grecia, a los que las autoridades búlgaras no pudieron salvar, a pesar de los intentos de diversos funcionarios y ciudadanos de a pie. Funcionarios y personalidades públicas búlgaras de alto rango siempre han honrado la memoria de estas víctimas. En su declaración de marzo de 2013, la Asamblea Nacional de Bulgaria condenó el acto criminal del régimen nazi y lamentó que la administración local búlgara no pudiera detener la deportación. Bajo los auspicios del presidente de la República de Bulgaria, a lo largo de este año se conmemorará a escala nacional e internacional el 80 aniversario de la salvación de los judíos búlgaros durante la Segunda Guerra Mundial. Este acto histórico nos enseñó una valiosa lección sobre el papel esencial de la movilización cívica en apoyo de la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Es un ejemplo poderoso y positivo que inspira nuestros esfuerzos para luchar actualmente contra las manifestaciones modernas de antisemitismo. Si fue posible para nuestros antepasados salvar a sus compatriotas judíos en uno de los periodos más oscuros de la historia de la humanidad, debería ser posible para nosotros luchar con éxito exactamente contra el antisemitismo moderno. Hoy, en este lugar, para mí es un honor presentarles al doctor señor Marcel Israel, expresidente del Consejo Central Espiritual Israelita de Bulgaria y descendiente de supervivientes del Holocausto. Tiene la palabra, señor Israel. Esto es prácticamente, vamos a repartir esta charla en dos partes. La primera parte son estudios, son cosas de los documentos, de los libros, y pues yo impartí hace 10 años una conferencia en esta sala, en esta sala. Entonces pues teníamos 70 años del aniversario de la salvación. Y entonces, pues algunos de los documentos, algunos de los hechos, los voy a repetir, pero muy brevemente. Vamos a pasar algunas diapositivas, las vamos a pasar muy en breve, porque tenemos unos nuevos estudios. Por ejemplo, el estudio nuevo es sobre el papel de los diplomáticos búlgaros, por ejemplo. Esto lo vamos a presentar. Entonces, yo pido lo siguiente. Aquí hemos puesto una lista. Podéis apuntar el correo y yo les puedo enviar el PowerPoint es totalmente abierto, solo puedo enviar. Aquí se puede apuntar esto. ¿Se escucha bien o no? ¿Así no es mejor? No, bien. Bueno, entonces, la primera parte es estudios y la segunda parte hemos puesto opiniones. Aquí voy a hablar sobre cosas más prácticamente experiencias de mi familia. Prácticamente yo soy superviviente de segunda generación. Así que vamos a ir por este camino. Empezamos. Primero, empezamos con los tratados entre Bulgaria y Alemania nazi en el 41. Aquí tenemos una foto
de Viena la firma el 1 de marzo del 41. Bulgaria firma el pacto tripartito y se convierte en aliado de Alemania nazi. El mismo día, tropas nazis cruzan Bulgaria e invaden Grecia y un mes después pues invaden y se produce la invasión nazi en Yugoslavia. Así que en 2 meses pues pasan a través de Bulgaria y invaden Grecia y Yugoslavia. De acuerdo con Alemania, tropas búlgaras entran en abril del 41 en Macedonia de Vardar y el 27, pues otra vez en abril, en Egeo Tracia para administrar estas tierras. Luego hay un mapa, les voy a enseñar estas tierras. Como consecuencia, Bulgaria va a administrar estas tierras. No le pertenecen, pero los nazis les dan la posibilidad de administrar estas tierras, de momento. Como consecuencia, Bulgaria concede a los yugoslavos y griegos de las nuevas tierras la nacionalidad búlgara, excepto a los judíos, a los cuales, por lo visto, por presión de parte de Alemania nazi y según una ley antisemita en Bulgaria, se les niega la ciudadanía búlgara y se quedan prácticamente sin papeles, fuera de cualquier legislación estatal. Los judíos de Macedonia, de Vardar y de Geotracia se quedan prácticamente sin protección ninguna. Ay, perdón. Sí. Ahora, esto es la parte verde. La parte verde es Bulgaria, lo de siempre. Esto es Egeo Tracia, Drama, Xanthi, Kavala. Y esto es prácticamente Macedonia de Vardar, con las ciudades Skopje, Kumanovo y eso, ¿no? Vitolia. Y también una ciudad Pirot, que es de Serbia. Esto es la otra parte. Pues fíjense a esta ciudad, porque vamos a hablar mucho de ella, Kyustendil. Esta ciudad Kyustendil, aquí, es muy importante luego en la salvación de los judíos del territorio de Bulgaria. Relaciones entre los judíos y el pueblo búlgaro. Es importante destacar la buena integración de los 48,000 judíos del territorio de Vieja Bulgaria en la sociedad. Por ejemplo, en la capital Sofía, en el año 38, la población judía activa que trabajaba era 9,000, de un total de 24,000 en la capital. Eran médicos, profesores, abogados, ingenieros, arquitectos, pero también trabajadores en industrias, gente de negocios pequeños. En general, 2/3 de esta población judía vivía igual o por debajo del nivel de la subsistencia. Eran gente, en general, gente pobre. Ahora, la población judía, perteneciendo en general a la clase obrera, vivía, eso es importante, en armonía y en buenas relaciones con los demás ciudadanos búlgaros. Ahora, pregunta, ¿existía antisemitismo? Sí, existía por motivos económicos. La gente pensaba que los judíos tenían más dinero, más de eso, más o menos de este tipo, pero de ninguna forma antisemitismo racial, como esto fue pues en Alemania, Polonia, Rusia y Hungría. En Bulgaria nunca existió un antisemitismo racial, nunca. Además, esto es ahora importante, con la gravedad del antisemitismo en Europa, muchos ciudadanos de Alemania, Checoslovaquia, Hungría y Polonia buscaban refugio en Bulgaria para intentar conseguir pasajes a Palestina a través de Bulgaria y de Estambul. En el año 39 había 6,000 judíos de otros países, había en Bulgaria. Se refugiaban. Por la presión por parte de Alemania nazi, el Ministerio de Interior de Bulgaria los expulsó para volver a su origen. Entonces,
en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bulgaria se formó un grupo de diplomáticos de pensamiento democrático y humano y comenzaron a despedir salvoconductos para que puedan esa gente pasarse a Turquía y después a Palestina. Sobre este tema hablaremos en el capítulo 5.2. Vamos a ir ahora al gobierno en Bulgaria entre el 41 y 44. Un aparato antisemita hizo colaboración con Alemania nazi. Como aliado, el gobierno búlgaro era en general pro-nazi y antisemita. El 23 de enero del 41 se publicó la notoria Ley para la Protección de la Nación. Con esto se preparaba la expropiación de los bienes de los judíos, la creación de guetos y una cantidad inmensa de prohibiciones y pegas. Pero lo más importante, expropiación de los bienes. Esto, por supuesto, se hizo bajo la batuta de Alemania nazi. Representada por Adolf Beckerle, fue el embajador de Alemania nazi, y Karl Hoffmann era agregado de la Gestapo. La Gestapo se llamaba RSHA, el Reichssicherheitshauptamt. Esto era prácticamente el jefe de esto era Heydrich, y también trabajaba Eichmann en esto. Eichmann trabajaba también en esto, aunque fue puesto en marcha por el gobierno de Bogdan Fidov y su ministro de Interior, Gabrovsky. Los dos eran nazis de corazón y pensamiento. Después de la conferencia en Wannsee, Berlín, 20 de enero del 42, y el inicio de la solución final para el pueblo judío, la reacción por parte del gobierno búlgaro llega de inmediato. El 26 de febrero se establece el Comisariado de Asuntos Judíos para fortalecer las acciones contra los judíos y finalmente llevar a cabo la deportación de todos los judíos de Bulgaria y los campos de exterminio. El comisariado es encabezado por el comisario Alexander Belev, una persona cruel con mentalidad profundamente nazi. En enero del 43, por petición del gobierno búlgaro, me refiero a Fidov y a Gabrovsky, llega el encargado para asuntos judíos, Theodor Dannecker. Es un capitán de la SS y enviado especial de Adolf Eichmann. A partir de ese momento, Belev y Dannecker trabajan conjuntamente, compañeros, ¿no?, con el visto bueno del ministro de Interior para acelerar la deportación de los judíos de Bulgaria, de la vieja Bulgaria, ¿no?, y también de las nuevas tierras de Macedonia de Vardar y Egeo-Tracia y Pirot. Bien, ahora tenemos fotos, Bogdan Fidov, Gabrovsky y este señor aquí, ese es Belev. Sí. Por otro lado, tenemos el embajador Beckerle y tenemos a Theodor Dannecker, el enviado especial de Eichmann. Ahora, aquí tenemos, en esta foto, tenemos el edificio donde estaba la sede del comisariado para asuntos judíos. Antes este edificio era sede del holding judío Samuel Patak y compañía. Eso era una gran compañía, eran fabricantes de papel para todos los Balcanes. Fue confiscado directamente en el año 42 y a continuación fue la sede del comisariado. El 22 de febrero del 43, Belev y Dannecker firman un acuerdo para la deportación de 20.000 judíos, 12.000 de Macedonia y Tracia y 8.000 del territorio de Bulgaria. Fíjense, esto es el único acuerdo que Alemania nazi había firmado con un país para la deportación de los judíos. Acuerdo. El Comisariado de Asuntos Judíos envía a sus agentes, inclusive a Belev,
a distintas ciudades de Tracia y Macedonia, como por ejemplo Ceres, Drama, Skopje, Bitolia o Monastir, para realizar, eso es importante, con extrema urgencia y máximo secreto. Estas operaciones siempre tenían que ser de máximo secreto. Entre 3 y 21 de marzo, en unas operaciones estrictamente secretas, 11.343 judíos son arrestados y entregados a los nazis en los trenes. Trenes atraviesan Bulgaria con destino al Danubio, Lom, el Danubio, y en barcos son transportados a Viena y después en trenes a Treblinka, donde fueron asesinados inmediatamente. Eso es, los judíos de los territorios administrados por Bulgaria, pues eran prácticamente personas no gratas para los nazis y nadie pudo hacer nada por ellos. De estos 11.343 sobrevivieron menos de 50. Ahora, hay una cosa que salió ahora en los documentos y se publicó. El crimen es aún más grave. Agentes del Comisariado de Asuntos Judíos son instruidos para enviar de inmediato falsos telegramas de agradecimiento al gobierno de Bulgaria por haber expulsado de Vardar, Macedonia y Geotracia estos elementos indeseables. El objetivo era crear un fuente de incentivo al gobierno de Bulgaria para la deportación urgente de todos los judíos del territorio de Bulgaria, de la vieja Bulgaria. Sobre esto casi no sabían, sobre los trenes y esto no se sabía nada, nadie sabía nada. Pero, por casualidad, el arzobispo de Sofía, el metropolita Stefan, en uno de sus viajes a una diócesis al sur de Bulgaria, se cruzó en una estación con un tren de estos y fue prácticamente, dicen en los escritos que los documentos y algunas memorias, que fue el único que vio esta tragedia y luego él se convirtió en uno de los defensores más importantes de los judíos. Stefan, arzobispo de Sofía, justo entre las naciones. Ahora, los dramáticos acontecimientos siguen. En el territorio de Bulgaria se inicia simultáneamente el primer intento para deportar a 8.000 judíos. Esto, pues, junto con estos 12.000, para juntar los trenes. No obstante, los planes oscuros de Belev-Dannecker son desvelados. Hemos dicho que todo tenía que ser estrictamente secreto. Nosotros sabemos que hasta el año 43, finales de 43, no se sabía de Auschwitz y de esto. Todo era secreto total. Así lo querían hacer también en Bulgaria. Pero en Bulgaria no hay secretos. Por lo visto, son desvelados los planes a través de varios canales de información. Por lo visto, incluso desde el propio Comisariado de Asuntos Judíos. Y ahí, pues, esto con en algunos diarios de ministros y eso, se sabe que probablemente fue la señorita Liliana Panitsa, la secretaria de Belev, que desveló esto. Su padre tenía amigos en Kyustendil, y esto era ciudad clave para la concentración y deportación de los judíos de Bulgaria. Entonces, la información llega a la comunidad judía de Kyustendil. Y la desveló, dicen, la señorita Liliana Panitsa. ¿Qué pasa? Se inician acciones extremadamente urgentes. 3 señores de la ciudad de Kyustendil, los empresarios Momchilov y Svichmezov y el diputado en el Parlamento Mikhalev, amigos de los judíos, viajan la mismísima noche del 8 de marzo a Sofía. Se une al grupo el empresario Kurtev de Sofía. Ellos van a primera hora a visitar al vicepresidente del Parlamento, Dmitry Peshev,
Él, por su parte, recoge firmas de 43 diputados y se presenta en el despacho del primer ministro Filov con la petición de parar la deportación inmediatamente. Ahora, sobre el rey Boris III, en esto fue informado a posteriori, pero dicen que lo informó el escritor de la sociedad civil, Elim Pelin, gran amigo de los judíos y también amigo del rey. Es probable, porque documento hasta hoy no hay sobre no hemos encontrado sobre este tema. La Iglesia Ortodoxa búlgara es inmediatamente informada y el arzobispo de Plovdiv, el mitropolita Kirill, envía el 11 de marzo el año del 43, urgentemente un telegrama de protesta al rey Boris III. Además, el arzobispo en acto de valor se presenta personalmente en la estación de ferrocarril para parar el tren. El tren era para la deportación de 1.500 judíos de Plovdiv hacia Kyustendil para concentrarlos ahí y luego al Danubio. Finalmente, entre el 10 y 11 de marzo del 43 se ordena cancelar el primer intento, la primera deportación. La orden proviene, según Hoffman, el enviado de la Gestapo, por lo visto desde el Palacio del Rey. El documento que tenemos es el, digamos, escrito del enviado de la Gestapo Hoffman sobre este tema. Una foto del señor Dimitar Peshev, vicepresidente del Parlamento, y de Kirill, arzobispo de Plovdiv. Ahora, aquí están los héroes que han viajado esta noche, del 8 de marzo, a informar a Peshev sobre este acontecimiento trágico de la deportación de los judíos de Bulgaria. Belef y Gabrovsky preparan otra vez una deportación, esto ya de marzo a mayo, en mayo 43. El segundo intento para deportar a los judíos, esta vez la totalidad desde la capital Sofía. Tiene que empezar de inmediato. No obstante, de nuevo se produce filtración de esta información estrictamente secreta y de los planes son informados los dirigentes de la comunidad judía en la capital, en Sofía. El gran rabino Daniel Sion convoca una gran reunión de los judíos en una de las sinagogas, no en la central que conocemos todos, en el oeste de la ciudad, donde había muchos judíos de clase obrera. Simultáneamente, duras protestas manifestaron numerosos políticos, diputados, intelectuales, autoridades religiosas y partidos políticos integrados en un frente de la patria antifascista y la sociedad civil búlgara entera. Foto del gran rabino Daniel Sion y el gran escritor Elim Pelin, gran amigo de los judíos, y la sociedad civil. Las manifestaciones de apoyo a los judíos coinciden con la fiesta nacional del 24 de mayo, el día de los santos Cirilo y Metodio, y se convierten en una gran protesta popular. Cerca de 10.000 personas se manifiestan frente al Palacio del Rey. El rey Boris III, según los historiadores, recibe protestas de políticos, intelectuales y muchas autoridades religiosas. Luego vamos a ver una carta, por ejemplo, de Monseñor Roncalli, por ejemplo. Finalmente, por lo visto, el rey, otra vez, según un informe de Hoffman, Gestapo, ordena parar la deportación a Polonia. ¿Qué pasó después? Pues después de esto, dos intentos de deportación fallidos, una gran cantidad de la población judía fue desplazada. Fue entonces cuando ya no podían vivir en las grandes ciudades, a pequeños pueblos, y muchos de ellos fueron llevados obligatoriamente, incluso el rabino Daniel Sion, a campos de trabajos forzados, pero dentro del país, no en Polonia. Con esto prácticamente se cierra el oscuro capítulo de los intentos fallidos del gobierno pro-nazi búlgaro de enviar en el año 43 a los judíos a los campos nazis de exterminio.
Ahora, los acontecimientos a posteriori para poder seguir. Situación militar grave de Alemania nazi, desesperada. El desembarco de los aliados en Sicilia, la capitulación de Italia, la muerte del rey Boris III el 28 de agosto del 43. Los intentos del gobierno búlgaro de firmar un armisticio con los aliados tuvieron como consecuencia un cambio del gobierno en septiembre del 43. Y entonces aquí tenemos dos declaraciones de dos el uno es el ministro de Interior, Christoph, el nuevo ministro de Interior, dice: no hemos podido deportar a los judíos y no se va a hacer nada más al respecto. Los judíos se quedarán donde están, pues, fuera de las grandes ciudades y eso. Ahora, por su parte, el embajador Beckerle mandó una carta al ministro de Exteriores Ribbentrop y le dice, en junio del 43, el gobierno búlgaro, a pesar de sus esfuerzos en relación con la solución final de los judíos, está unido a la mentalidad del pueblo búlgaro. Que ha crecido junto con armenios, griegos y gitanos, no encuentra ninguna desventajas en los judíos que justificarían medidas contra ellos. Además, dice, la mayoría de los judíos búlgaros son trabajadores muy buenos, aplicados, con lo cual Becker le quiere decir que los búlgaros no pueden entender el antisemitismo. Pues no, pues eso es. Pues. Con lo cual, dice, pues no se puede hacer nada de momento. Conclusión, ¿cuáles son los factores ahora? Resumimos. De la salvación de los judíos de Bulgaria, del territorio de Bulgaria. Primero, Bulgaria fue un aliado a Alemania y no fue ocupado, eso es importante. Representantes de la Iglesia Ortodoxa búlgara y de distintas comunidades religiosas apoyaron plenamente a los judíos. Parlamento. En el Parlamento se formó un grupo importante de apoyo a los judíos. La sociedad civil búlgara, personalidades claves, intelectuales y líderes políticos se manifestaron fuertemente, firmemente. El papel del rey Boris III. Luego vamos a entrar un poco más en detalles. Yo diría fue pasivo, pero importante. Por lo visto, esto es mi opinión, en su mentalidad internamente, el rey no era pro-nazi y no era antisemita, internamente. El pueblo búlgaro fue tolerante con todas las etnias y religiones. La situación geopolítica, hemos dicho ya, Alemania nazi sufrió 2 derrotas, Stalingrado y Kursk, y pues la guerra se llevó al final, pues el pancake cambió. País aliado, luego lo vamos a ver en otro slide, en otra diapositiva, es importante porque los nazis no podían deportar ellos mismos a los judíos, porque tenían que solicitar por vía diplomática o indirectamente a través de presiones sobre el gobierno. Porque Bulgaria fue un país aliado y no ocupado. Ese es un factor muy importante. Ahora, hablaremos por favor sobre el papel del rey Boris de Bulgaria. Durante el comunismo, 44 hasta el 89, 45 años en Bulgaria, sobre el rey se creó una imagen muy negativa, presentándolo como el responsable de la persecución de los judíos. Por su parte, el Partido Comunista de Bulgaria, BKP, durante 45 años se presentaba como el único salvador de los judíos. Una gran cantidad de testimonios de la época fue, yo diría, más intencionalmente escondida. Después de los cambios políticos, muchos historiadores empezaron a investigar la persona y al político rey Boris III. También el político, ¿no? Y escribieron artículos, libros, discursos muy contradictorios. Me permito aquí, después de haber estudiado las obras de distintos historiadores, presentar mi propia opinión sobre el asunto. Vamos a poner una pregunta.
¿Fue el rey amigo de los judíos? Respuesta, no. Pregunta, ¿fue el rey enemigo de los judíos? Respuesta, no. Más bien, para no autorizar la deportación ha habido motivos políticos, nacionales y o geopolíticos relacionados con la situación en el año 43 del mundo en plena guerra. El rey estaba totalmente convencido de que la guerra desencadenada por Hitler iba a terminar en una catástrofe. Inició negociaciones secretas con autoridades norteamericanas en Estambul, Berna y Nueva York para abandonar el eje. En las negociaciones con autoridades de los Estados Unidos, la situación de los judíos era de primera importancia. Eso es importante luego en sus decisiones. Gente que habían conocido al rey dicen que él actuaba con mucha precaución al tomar decisiones. Algunos incluso denominan esta actitud como una cierta táctica de retraso. Me voy a permitir, desde el diario del ministro de propaganda Goebbels, él lo describe como, en alemán, listig wie ein Fuchs, astuto como un zorro. Podemos concluir que el rey Boris III no tuvo un papel activo en la salvación, pero es probable que fue él que finalmente paró los dos intentos. Ahora, nuevos datos. Muchos historiadores opinan hoy que el factor más importante para frenar el primer intento de deportación en marzo del 43 fue la presión de un tercio, 43 diputados son casi un tercio del parlamento liderado por Dmitry Peshev, el vicepresidente Dmitry Peshev. Esto fue una acción parlamentaria legal, pero también un acto de desobediencia sin precedente. El segundo intento en mayo del 43 fue parado por la presión por parte de la sociedad civil, la Iglesia Ortodoxa, partidos políticos y gran parte del pueblo búlgaro. Hoy la sociedad búlgara está dividida en dos bandos. El primero total contra el rey Boris como culpable y el segundo como salvador. Ahora, en Israel, la Aliyá, como decimos la Aliyá, eso es la inmigración de Bulgaria en Israel, que vive en Israel desde el año 48, incluso las nuevas generaciones, en general, he hablado con gente, respetan la figura del rey Boris III. Siempre tenemos, para terminar eso, siempre tenemos que cuando hablamos de la salvación en el territorio de Bulgaria, siempre tenemos que hablar en paralelo también de la deportación, porque es paralelo. El uno fue un heroísmo, la salvación, y el otro fue una tragedia, los 11.343. Luego tenemos también que subrayar aquí que no solamente 48.000 judíos del territorio de Bulgaria fueron salvados, no fueron deportados y se salvaron 160.000 Roma gitanos, muy importante. Bulgaria. En Yugoslavia, en Hungría, pues los gitanos directamente a Auschwitz. En Bulgaria, 160.000. Eso es otra vez Bulgaria. Pues la parte verde, ya sabemos, es la parte Bulgaria, vieja Bulgaria, y el otro son las dos zonas administradas por Bulgaria. Ahora, esto aquí es una tabla que luego la podéis ver si les mando el PowerPoint. Aquí se trata de una comparación en una tabla, los pros y contras en la salvación, digamos, los pros y contras de los factores. Uno de estos, no lo vamos a ver ahora en detalle, pero uno de estos, la Comintern, la Internacional Comunista de Moscú, es importante porque hasta hoy tenemos pocos datos de esto, cómo se portó y qué papel tuvo la Comintern en la salvación de los judíos. Bueno, vamos a ver. La Comintern y los judíos. La tercera internacional comunista llamada Comintern, ubicada en Moscú, que dirigía las actividades de los partidos comunistas en Europa, con su secretario general, el búlgaro Jorge Dimitrov,
fue entre el año 34 y 43 en sus declaraciones en cierto grado antisemita. Los judíos se consideraban colaboradores del imperialismo mundial. La opinión de la Comintern sobre el sionismo fue en general la siguiente, una declaración, voy a leer una declaración. El Congreso Sionista en Praga, en el verano del 33, fue un cruce peculiar de fascismo nacional y social. Otra declaración. Cierto, Hitler es enemigo de los judíos, pero Hitler es un alemán nacional racista y los sionistas son racistas judíos nacionales. En el fondo hablan el mismo idioma. Por otro lado, de momento no encontramos comunicados o declaraciones de la Comintern con relación a las terribles matanzas llevadas por los nazis a miles de judíos en la Unión Soviética después de la invasión en el 41. Tampoco la Comintern se ha pronunciado acerca de la situación de los judíos en Bulgaria y los intentos de deportación en el 43. Así que esto es la situación. Ahora, tenemos que decir una cosa positiva. La Comintern prácticamente digamos, el papel de los partidos políticos también era importante para la salvación. Bajo las instrucciones de la Comintern, se formó en Bulgaria, esto se llamaba la OF. Esto es Otečestvo Front, esto era el frente de la patria. Eran los comunistas, pero todos los partidos dentro, partidos antifascistas. Estos sí tuvieron pues un papel muy importante en la salvación. Eso también tenemos que decirlo aquí. Y ahora vamos a nuestro nuevo capítulo, el papel de los diplomáticos búlgaros del 41 a 44. Aunque Bulgaria fue un país aliado al eje, hay que destacar la gran labor de algunos diplomáticos búlgaros en salvar vidas humanas durante el Holocausto. Desgraciadamente de este asunto hasta hoy se ha hablado y se ha trabajado relativamente poco. Las embajadas de Bulgaria en Bucarest y Budapest han expedido entre el año 41 y 44 visados transitorios a más de 1000. Yo pongo 1000, puede ser que son más, luego vamos a estudiar el tema más adelante, pero más de 1000 judíos europeos para atravesar Bulgaria de camino a Turquía y Palestina. Iniciador de este acto de salvamento fue el ministro plenipotenciario Nikola Petsev y sus colaboradores en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bulgaria, los consejeros Nikola Vanchev, Henry Levinson y Lyuben Zlatarov. Por otra parte, Boyan Atanasov, el cónsul de Bulgaria en París, ha salvado la vida de muchos judíos húngaros expediendo visados transitorios. El país Bulgaria puede estar orgulloso de tener gente tan valiosa como estos diplomáticos. Son actos de salvación que se pueden comparar con los de los diplomáticos españoles Ángel Sanz Briz, Julio Palencia, Sebastián de Romero Radigales. Así que estamos muy orgullosos. Destacada es la actividad del diplomático Henry Levinson, de familia de origen judío ruso. Entre el año 41 y 44, él consiguió un gran número de salvoconductos para judíos europeos. Sería bien analizar algo quizás positivo de Bulgaria en los años 41-43. Imagínense, Henry Levinson, judío, trabajando en el Ministerio de Asuntos Exteriores de un país con gobierno fascista, aliado a Alemania nazi, se dedicó a la salvación de más de 1000 judíos europeos y ejerció este trabajo con éxito. Esto es impresionante para este país. Al contrario, ¿qué pasó después de la guerra? Él, como diplomático, digamos, de la época del rey, fue arrestado por las nuevas autoridades, encerrado en un campo búlgaro de trabajos forzados de tipo gulag soviético. De este tipo había
campos en Bulgaria. Esto fue. Entonces aquí una foto, pues conseguí una foto no muy buena. Henry Levinson, 1892, nació en Nueva York y murió en el año 63 en Sofía, Bulgaria. Un homenaje al trabajo de estos diplomáticos búlgaros fue la exposición Una difícil elección de gran importancia, el destino de los judíos de Bulgaria en el año 43, con la conferencia adjunta Salvados a través de Bulgaria, en el Centro Pérez por la Paz, en Tel Aviv, Jaffa, organizada por la Fundación Memoria Búlgara en diciembre del año 2013, hace 10 años, ¿no? 70 aniversario de la salvación. También desde el Departamento de Archivos Estatales búlgaros, unos historiadores están realizando nuevos estudios sobre el tema, los diplomáticos búlgaros y la salvación de los judíos durante el Holocausto. Aquí vemos la delegación de Bulgaria y 2 también israelíes en la inauguración de esta exposición. Esto es el centro, también vemos el centro de Pérez por la Paz. Y aquí otra vez la exposición y la conferencia sobre los diplomáticos. Y también vemos aquí la exposición aquí de paneles en esto. Hoy día esto es el Centro Pérez. Hoy el jefe o uno de los jefes de este centro es el hijo del presidente Pérez, se llama Chemi, así que es Chemi, se llama Centro por la Paz, Pérez por la Paz e Innovación, así se llama hoy este centro. Puedo decir solo que ese es un tema muy importante y estoy dispuesto de trabajar sobre este tema y vamos a buscar más posibilidades. Ahora, estos dos, sobre la comparación, hay 3 casos en Europa de salvación. Bulgaria, número 1, Dinamarca y Albania. No vamos a entrar en detalles, lo pueden leer luego en el PowerPoint. En Albania, los judíos fueron prácticamente salvados por los musulmanes, son musulmanes Bektash, musulmanes albaneses. Luego vamos a ver otro acto de un musulmán Bektash. Y vamos a entrar ahora rápidamente en las comunidades religiosas en la salvación de seres humanos y del patrimonio cultural judío. Aquí vemos los 2 metropolitas, pero también vemos gente de otras representantes de otras religiones. En este capítulo vamos a comparar Bulgaria con otros países en los Balcanes. Esto es bueno para nuestro estudio, para el futuro, para buscar documentos que son similares o paralelos a esto, a otros actos en los Balcanes. El estado actual de la investigación muestra que aún queda mucho por hacer. Hasta el momento no hay resultados satisfactorios sobre el papel de las comunidades religiosas individuales, musulmanes, católicos, evangélicos, para el rescate de los judíos búlgaros. Los judíos sufrieron, lo sé de mis padres, dura persecución en el 43. Humillación, persecución. Nos cuentan que las personas de otras comunidades religiosas han sido muy amables, atentos y honestos con ellos. Especialmente los musulmanes, los turcos en Bulgaria, han ayudado muchísimo, muchísimo. Aún se subestima el papel de las comunidades religiosas, pero hay que trabajar en esto. Vamos a empezar con estamos con los estudios. Empezamos prácticamente aquí con los musulmanes, sobre los musulmanes. Encontramos información sobre el gran mufti de Bulgaria entre los años 36 y 45. Se llamaba Abdullah Sidki Devicholu. Además, estamos buscando pruebas sobre las relaciones amistosas entre los turcos y los judíos en los años
41 a 45. El gran mufti de Bicholo creó en las nuevas tierras administradas por Bulgaria 9 oficinas locales en ciudades de Macedonia y Tracia. Entonces, pregunta, ¿había algunas actividades desde las oficinas de los muftis en estos locales, en los Balcanes, con respecto a los judíos? ¿Ha habido por lo menos intentos de salvar judíos? Nuestro fin es encontrar documentos o pruebas de posibles intentos de la comunidad musulmana de ayudar a los judíos en Bulgaria. Así que eso es un tema muy importante y estamos en ello. Ahora, paralelamente, vamos a ver qué han hecho musulmanes en otros países en los Balcanes. Ejemplos. 23 de julio del 43, 1.673 judíos de la isla de Rodas fueron deportados a Auschwitz. Se pueden imaginar, la guerra ya está finalizando en el año 44 en julio. De estos sobrevivieron 151. El cónsul de Turquía en Rodas, Selahattin Ülkümen, pudo salvar la vida de 50 familias judías, emitiéndoles pasaportes turcos. Selahattin Ülkümen. El gran mufti de Rodas, Süleyman Kasioglu, escondió 8 libros antiguos muy valiosos de la Torá del siglo XII. Estaban en la sinagoga, esta sinagoga Kala Shalom. Él los escondió en la mezquita. Los nazis no entraban en la mezquita y el gran mufti, luego los devolvió a las familias judías, a estas familias, digamos, que se quedaron, y luego se formó otra vez la comunidad. Así que salvando gente, salvando seres humanos y salvando patrimonio cultural. Esto es una foto que les quiero enseñar, es muy interesante y es de corazón. Estoy en Buenos Aires en agosto, el 24 de agosto de... gracias. El 24 de agosto del 2013, el 89 aniversario de mi amigo David Galante, es David, mi amigo, en paz descanse, murió hace 2 años, de Rodas, superviviente de Auschwitz, del 23 de julio 44 hasta el 27 de enero del 45, junto a amigos. Yo estoy aquí, y este es David. Ahora, muy interesante, muy interesante. Estos señores aquí, estos 6, son hijos de familias salvadas por el cónsul Selahattin Ülkümen. Y bueno, eran de las Islas Rodas y Kos, porque el Ülkümen era, digamos, cónsul en Rodas y en Kos. Así que impresionante, impresionante. Y quería compartir eso con ustedes. Rápidamente vamos a ir a otro salvamento por parte de musulmanes, de seres humanos y de patrimonio cultural. Conocemos la Agadá de Sarajevo, que es el libro casi más valioso, el del siglo XIV. Entonces está en el Museo de Sarajevo. Después de la ocupación de Yugoslavia, los nazis deportaron y mataron gran parte de la población judía en Yugoslavia, pero también se apoderaban del patrimonio cultural judío. La Agadá de Sarajevo la buscaba un general de la SS para confiscarla, pero fue salvada por el bibliotecario jefe del Museo de Sarajevo, el musulmán albanés Bektaş Derviş Korkut. Arriesgando su vida, pues la escondió otra vez en una mezquita y luego la devolvió, y la tenemos ahora en el museo en Sarajevo. La familia Korkut también salvó la vida de una chica judía
Mira Papo, de 19 años, la escondió en su casa. Así que salvando gente, salvando seres humanos y patrimonio cultural. En dos palabras también, estamos trabajando con los católicos en Bulgaria, porque el Monseñor Angelo Roncalli, el futuro Papa 23, su actividad era muy interesante, muy grande para salvar judíos. Él escribió una carta al rey Boris III con la petición de proteger a los judíos. Él pues ayudó a muchos judíos atravesando Bulgaria y luego a través de Estambul, donde él era nuncio, pues pasarse luego a Palestina. También trabajamos con las iglesias evangélicas. Ellos bautizaron, por ejemplo, 200 judíos bautizaron para salvarlos de la persecución. Además, un sacerdote protestante dio refugio a familias judías desplazadas desde Sofía a los pueblos por fuerza, les dio refugio. Y también al final hay un movimiento religioso, se llama la Hermandad Blanca. Es algo tipo protestante del reverendo Peter Deonov. El secretario del rey Boris, Lulchev se llamaba, era seguidor de este movimiento. Así que este movimiento también ayudó para la salvación de los judíos. Y vamos a pasar ya a la última parte, opiniones. Esto es más bien privado. Vamos a avanzar más rápido para no perder tanto tiempo. Pido disculpas porque el material es bastante grande. Bueno, el pacto, la primera pregunta, ¿el pacto Bulgaria-Alemania nazi fue forzado o por voluntad de Bulgaria? Siempre es la pregunta. Durante la época del comunismo, la opinión fue que el pacto Bulgaria-Alemania nazi fue forzado por los nazis. Es verdad, eso es verdad, pero también hay una opinión nuevamente que Bulgaria se ha aliado con los nazis también por intereses económicos y geopolíticos. Según historiadores de Estados Unidos, Frederick Chary, por ejemplo, es el historiador más importante de los Balcanes de Bulgaria, un mes antes de la firma del pacto, en enero del 41, Bulgaria fue visitada por el jefe de la OSS, la CIA de entonces, Office of Strategic Security, se llamaba la CIA antes. Esto era el general Bill Donovan, presionando al gobierno búlgaro para que no firme este pacto, porque con esto la invasión nazi en Grecia era inminente. Con el pacto, Bulgaria se convirtió en un aliado de la Alemania nazi. Sabemos cuáles son las consecuencias. Bulgaria no fue ocupada y mantuvo una cierta soberanía. También una propia política exterior. Por ejemplo, mantuvo la embajada de la Unión Soviética activa durante toda la guerra y no envió ni un soldado al frente con la Unión Soviética. La vida de los judíos, vamos a ver ahora, de mi familia, experiencia, la vida de los judíos en el territorio de Bulgaria, 41-44. Y luego la pregunta, ¿por qué emigraron? De 48,000 emigraron 43,000, emigraron a Israel entre los años 48 y 55. ¿Por qué? Con la ley antisemita de protección de la nación en vigor, enero del 41, las consecuencias para los judíos fueron graves. Se cerraron muchas empresas, bancos, bufetes de abogados, consultas médicas, se inició la expulsión de los judíos. A partir de 1 de mayo del 41, gran parte de los judíos entre 20 y 40 años fueron reclutados en unidades militares de trabajo y poco después en campos de trabajo forzado. Se considera que esta ley antisemita tenía en principio fines económicos y como propósito la expropiación de los bienes de los judíos. Ahora, los historiadores hoy piensan y dicen que en algunos puntos, según los
comparada con otros países, esta ley es un poco más no tan cruda, no tan cruel y no tan estricta. Por ejemplo, en la capital, Sofía, de 24 bufetes de abogados, se quedaron funcionando 18. Llevar la estrella de David en el 41, aunque estaba en la ley, todavía no era obligatorio, pues se podía pasar sin esto. Judíos que habían sido condecorados con medallas y otras medallas, por ejemplo, no fueron expulsados de las grandes ciudades. Así que en Bulgaria, incluso en esto es diferente. Ahora, en el 42 se emitieron decretos más estrictos y se estableció el comisariado. Entonces la situación se puso mucho más grave. En febrero del 42, después de la conferencia de Wannsee, con la solución final para los judíos se emitieron decretos más estrictos y crueles. Desde el año 41, las autoridades cambiaban los nombres y apellidos de los judíos por estrictamente judíos. Vamos a ver, mi madre se llamaba Matilda Meshulam Yulzari y fue cambiado Mazaltov Meshulam Sabetai. Matilda es europeo, pues no puede ser. Mazaltov, judío. Meshulam es judío, bien, entonces se queda. Y luego Yulzari es un nombre un poco turco, entonces en vez de Yulzari, Sabetai. Desde la segunda mitad del 42, las policías en las ciudades y pueblos donde residían los judíos comenzaron a preparar listas por casa y familia. Con esto se crearon verdaderos guetos. Y ahora vamos a ver gueto. ¿Cómo se hace un gueto? Pues en la carta que vamos a ver después, a continuación, el jefe de la policía manda una carta al comisariado y dice, en esta casa, estos son las familias, número tal y cual, tal y cual. Y pues en algunos números pone, estas familias son políticamente poco fiables. Luego dice, estas familias, otros números, tienen mucho dinero. Eso en la carta del jefe de la policía de la pequeña ciudad al comisariado. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, esto es la carta. Y aquí pone, vemos, aquí pone, yo les enseño porque es auténtico, es algo interesante, creo. Aquí pone, esta gente son políticamente poco fiables y estas familias son muy ricas, tienen dinero. Carta del jefe de la policía al comisariado. Luego, esto es el gueto. Son números de familias, cada familia, los que están en la lista. Por ejemplo, el número 61, número 61 es mi madre Mazal Meshulam Sabitai, uno de los hermanos, ella tenía 3 hermanos, 3 hermanas, Jaim Kakum Jaim, su mujer Débora Jaim Kakum, y mi abuela Rebeca Meshulam Sabitai. Entonces, está en otro, por ejemplo, que está aquí subrayado, es otro hermano de mi madre, es de estas familias que son poco fiables políticamente. Aquí, pues esto es cuando hablamos de gueto, esto es la base de un gueto. Las familias, números, y no podían salir. Sí, para salir, digamos, de la ciudad, necesitaban un permiso especial. Un permiso especial. Luego, vemos que todo es muy duro. No obstante, esto es importante decirlo aquí, la vida de los judíos en las pequeñas ciudades seguía con relativa normalidad. Una cosa increíble. La siguiente foto es de la boda de mis padres, Matilda Yulzari y el doctor médico Salvatore Israel, mi padre, en la ciudad de Karnovat, en junio, exactamente 29 de junio del 42. Caminando juntos con otros judíos, musulmanes, roma, gitanos, búlgaros. Eso demuestra la buena convivencia. Esta foto es de la boda de mis padres. ¿Y por qué la están enseñando? Pues están aquí
Por ejemplo, estos aquí son una prima mía, una tía, otro primo, y estos aquí son búlgaros, musulmanes, gitanos, Roma gitanos, así que los judíos están con el pueblo, y esto es Bulgaria. En otros países no ha sido así, y esto también es un factor del salvamento, de la salvación de los judíos. Y vamos a ir a la pregunta para poco a poco terminar. ¿Por qué después de la guerra la gran parte de los judíos, 43,000, emigró al nuevo Estado de Israel entre el año 48 y 55? Los judíos búlgaros eran sionistas, convencidos y querían vivir en la tierra de Israel. Por esto era, digamos, el motivo número uno. El nuevo gobierno de Bulgaria, de tipo stalinista, comenzó en el 47 a nacionalizar la economía totalmente y cerrar prácticamente cualquier actividad privada. Bueno, los judíos, ¿qué hacían en Bulgaria? En general, pequeños talleres, negocios, así que en Bulgaria no tenían futuro. Inmediatamente después de la guerra, la organización judía en Nueva York, The Claims Conference Against Germany, comenzó un proceso para que Alemania pague reparaciones. Estas reparaciones en hebreo se llamaban pitzuim, a los damnificados judíos, supervivientes del Holocausto y en algunos casos sus hijos. Por presión de la Unión Soviética, la República Democrática Alemana fue librada de esta carga. Ahí no había nazis por esto, ¿no? Y cada país negociaba con la República Federal de Alemania para sus judíos. Bulgaria entonces no tenía relaciones diplomáticas con la República Federal y los judíos no podían recibir ninguna reparación. Al contrario, todos nuestros hermanos y primos en Israel sí tienen esta damnificación de estas reparaciones de Alemania. Y al final, ¿cómo se trataba el tema de la salvación en el periodo? En este periodo de dictadura comunista y dependencia total de la Unión Soviética, el tema de la salvación se trataba bajo instrucciones estrictas del Comité Central del Partido Comunista de Bulgaria. Según este esquema, los judíos fueron salvados por el pueblo búlgaro, guiado por el Partido Comunista y el Frente de la Patria, y todas las decisiones de parar la deportación fueron tomadas por el rey, pero bajo la presión de estas fuerzas democráticas. En esta época no se hablaba del papel de la Iglesia Ortodoxa, ni del Parlamento, ni de la sociedad civil, ni de los diplomáticos. No había otros salvadores. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esta foto? El justo entre naciones Peter Mikalev, el que fue los cuatro de Kyustendil viajaron el 8 de marzo por la noche a visitar al vicepresidente del Parlamento. Este señor, por casualidad, vivía a 2 manzanas de mi casa. Yo conocía a este señor, le saludaba, pero nunca me di cuenta que fue uno de nuestros salvadores, porque esto entonces era información privilegiada. Él murió en el año 85, yo le conocía, pero esto es la verdad. Y bueno, con esto terminamos. Al final, pues, hemos trabajado en la nominación de la Iglesia Ortodoxa Búlgara para el Premio Nobel de la Paz en el año 2017, pues con varios actos y eso, pues no ganamos, pero no conseguimos el premio, pero hemos trabajado para algo muy digno. Muchas gracias.